Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Giolidori y en esta oportunidad quería hablar del principio fisiológico de especificidad ligando-receptor y de sus aplicaciones. Entonces, ¿qué es este principio? ¿Qué establece el principio de especificidad ligando-receptor? Podríamos decir que todos los mensajeros químicos, las señales químicas que produce el organismo para actuar requieren de un receptor específico, o sea, requieren de tener receptores propios en las células que van a ser su objetivo, su célula diana o célula target, ¿no? No pueden actuar si no es a través de esos receptores. ¿Qué aplicaciones tiene? Podríamos decir que la comunicación celular, el sistema nervioso, o sea, el funcionamiento del sistema nervioso, del sistema endocrino, del sistema nervioso con los neurotransmisores, el sistema endocrino con las hormonas, el sistema inmune, por ejemplo, con las citoquinas. Y otra de las aplicaciones es el de la fecundación, ¿no? También ahí hay una especificidad ligando-receptor entre espermatozoides y óvulo. Entonces, fíjense. El principio en este esquema tienen los ligandos endógenos que van en este caso sería desde la sangre e interactúan con el ligando específico en la membrana celular de la célula diana, y esa célula va a mostrar un efecto metabólico. Algo va a cambiar en el metabolismo de esa célula. Después tienen otro mensajero que no interactúa porque no tiene receptores específicos y no va a tener ningún efecto en esa célula, ¿no? Entonces podríamos decir, la célula endocrina libera la hormona que interactúa con receptores. Las amarillas son células que no se consideran célula diana porque no tienen un receptor específico para esa hormona. Y esta sí, color medio rosa, es la que va a actuar como célula blanco y es la que va a tener el efecto ese metabólico, la respuesta biológica a la célula endocrina, ¿no? Entonces la célula diana es la que tiene los receptores específicos para ese ligando endógeno. ¿Qué importancia tienen los receptores específicos estos? O sensores miden, por ejemplo, dentro del medio interno del organismo, o sea, en el líquido extracelular, las variables reguladas homeostáticamente: calcemia, potasemia, osmolaridad, glucemia, pH, presión arterial de dióxido de carbono, presión arterial de oxígeno, temperatura, todas las variables esas que el organismo mantiene dentro de un rango fisiológico normal. Después van a medir también todos los patrones moleculares asociados a patógeno o a daño. Esto muy relacionado con la respuesta inmune. Entonces van a detectar todo lo que no es propio del animal o del organismo con estas moléculas patógenas, detectando moléculas patógenas, y a su vez moléculas asociadas a daño, que son aquellas que, si bien forman parte del organismo, se encuentran, por ejemplo, ante la ruptura celular en concentraciones mayores de las que debería, entonces las detecta también y genera una respuesta inflamatoria. Y por otro lado también, ¿qué van a medir o con qué van a interactuar? Con todos los ligandos endógenos, neurotransmisores, hormonas, interleuquinas y demás, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tienen en la comunicación celular o comunicación bioquímica? El sistema nervioso libera neurotransmisores, el sistema endocrino libera hormonas, el sistema inmune libera citoquinas y entre ellos interactúan. O sea, todo el organismo, digamos, podríamos decir que está comunicado, y la vía de comunicación es por mensajeros químicos, y a su vez esos mensajes, esas señales químicas son captadas por los neurotransmisores específicos propios para cada señal química que se libera, ¿no? Y tanto el sistema nervioso como el endocrino y el inmune actúan sobre células diana que, repito, son las que tienen los receptores específicos. ¿Qué importancia tienen entonces en la comunicación celular estos receptores específicos? Fíjense,
Hay receptores específicos de membrana, ¿tá?, en la superficie celular, que pueden ser asociados a canales iónicos, o sea, un receptor canal. Pueden estar asociados a proteína G, o si no, pueden estar asociados a una enzima. O sea, pueden ser receptores canales, receptores asociados a proteína G o receptores enzimáticos. ¿Qué van a hacer estos? Modificar la permeabilidad iónica de la membrana celular o de la célula esa, o cambiar o estimular o inhibir una actividad de una vía enzimática. Y la otra opción que tienen de receptores es no de membrana sino intracelulares, tanto dentro del citosol como del núcleo. Y estos fundamentalmente lo que van a hacer es modificar la expresión génica. Entonces, la velocidad de acción, digamos, de estos receptores cuando son estimulados, iríamos de izquierda, digamos, a derecha. Los más rápidos son los asociados a canales iónicos. Después le seguirían asociados a proteína G o enzimáticos, y los más lentos, digamos, los que toman más tiempo en actuar y que a su vez el efecto más duradero, son los que están acoplados o asociados a receptores intracelulares, porque involucran la producción genética de, por ejemplo, proteínas, enzimas, ¿no? Entonces, digamos, los neurotransmisores, por ejemplo, ¿qué tipos de receptores específicos tienen? Por ejemplo, la acetilcolina con el nicotínico, el glutamato, el GABA, la glicina, receptor asociado a canal, o sea, un receptor canal. Y lo que van a producir en la célula diana son potenciales posinápticos, excitadores o inhibidores, depende si aumentan la permeabilidad al sodio, al potasio o al cloro, ¿no? Después tendríamos, por ejemplo, la acetilcolina con los receptores muscarínicos, la noradrenalina, la serotonina, dopamina, endorfinas, todos los neuropéptidos, que van a actuar sobre todo con receptores acoplados o asociados a proteína G. Fíjense, los receptores acoplados a proteína G tienen 7 hélices transmembrana, 3 subunidades, alfa, beta y gamma. La alfa es la que tiene actividad GTPasa. Y estos responden, por ejemplo, a una multiplicidad de ligandos, neurotransmisores, hormonas, quimoquinas, agentes odoríferos, o sea, los olores, gustantes, o sea, al gusto, nucleótidos, y también, por ejemplo, a la luz. O sea, son los más abundantes, ¿no? ¿Cómo funcionan estos? Aumentan y disminuyen la actividad de la enzima adenilato ciclasa, estimulan la fosfolipasa C o la guanilato ciclasa. Entonces, aumentan o disminuyen la concentración de MP cíclico, aumentan la concentración de diacilglicerol y de inositol, trifosfato, o aumentan la concentración de GMP cíclico, y de esta manera, en definitiva, lo que terminan haciendo es aumentando o disminuyendo la permeabilidad iónica, la exocitosis, la contracción muscular, la expresión génica o la motilidad, digamos, del citoesqueleto. O sea, están involucrados en una multiplicidad de funciones, ¿no? En el caso de las hormonas, por ejemplo, ¿qué receptores específicos poseen? Y obviamente receptores de membrana, asociados a proteína G, en este caso, ¿tá?, o receptores enzimáticos. Y a su vez tienen también receptores intracelulares, que actúan como factores de transcripción para la transcripción génica. Entonces, lo que le faltaría a las hormonas, digamos, son las que actúan con los receptores canal. A diferencia de los neurotransmisores, que como la señalización nerviosa es más rápida o se requiere de mayor velocidad, por eso muchos neurotransmisores actúan a través de receptores canales. Bueno, ¿cómo es la respuesta biológica a los ligandos? Acá tienen en el eje de las Y la respuesta biológica, y en el eje de las X la concentración del ligando. Fíjense que tienen la respuesta normal, que es la de arriba, la roja. En celeste, una menor sensibilidad, digamos, cuando baja el número de receptores. Y si no, tienen
en esta que está en lila, una baja afinidad de los receptores por el ligando. Entonces, esa sería más o menos como es la respuesta. Es sigmoide, llega a un punto, digamos, en el que se satura, pero a su vez el organismo puede modificar, o las células, digamos, pueden modificar la cantidad de receptores que expresan, y a su vez pueden modificar la afinidad, digamos, el grado de afinidad que tienen los receptores por esos ligandos endógenos. Y hoy les había dicho que lo último, que también participaba en la fertilización, ¿tá? Este principio fisiológico de especificidad ligando-receptor. En este caso el ligando sería el espermatozoide y el receptor es el receptor de membrana, ¿tá? ZP3. Entonces se produce la unión esta ligando-receptor y así, digamos, se produce la fertilización, ¿tá? De cómo el espermatozoide fertiliza al óvulo. Bueno, hay muchos más ejemplos, pero no quiero que se vaya largo. Entonces, este principio de especificidad ligando-receptor establece que cada ligando posee sus propios receptores específicos que se activan al unirse entonces con sus mensajeros químicos específicos, y este principio de especificidad ligando-receptor entonces desarrolla o desempeña un rol clave en la comunicación celular. Bueno, espero les haya gustado este video. Si es así, nos vemos en el próximo video de Fisiología Virtual. Que tengan una buena semana.